¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un programa de Vivir Intensamente. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda que puedes interactuar con nosotros en Facebook Vivir Intensamente o bien por Twitter estamos como TV Vivir. Hoy tenemos a una gran invitada, seguramente la recuerdas porque ya estuvo con nosotros en un programa anterior hablando sobre mujeres emprendedoras. Y bueno, pues hoy estaremos hablando sobre las mamás que trabajan. Muchas ocasiones hay una doble jornada. Bueno, pues hoy estaremos hablando cómo, si tú eres mamá y estás trabajando, cómo poder sacarle más productividad, tanto a tu trabajo, pero también calidad de vida en tu hogar. Estamos entonces con Gaby Gutiérrez. Gracias por estar Pues aquí, Antonio, Gaby. muchas gracias. Y bueno, pues como es costumbre, siempre iniciamos con una reflexión. La reflexión del día de hoy es, si tú no llevas el cambio te va a llevar a ti. Y eso es muy interesante porque cuando una mamá empieza después de que tiene a su bebé y quiere volver a la vida productiva, tiene que hacer muchos cambios, no solamente en su vida personal o en la vida con la familia, sino también en la forma en que se va a organizar, tanto en gastos, en horarios para dormir, en horarios de comida. Y si no van con ese cambio las va a llevar, pero a un alto costo. Es ahí donde entra el estrés, la angustia o algo que es muy común, la culpa. Hay mamás que se sienten muy culpables de estar trabajando y ese descuido hacia sus hijos y que sienten que no les están dando lo mejor. Lo que es peor es que a veces se compensa con cosas materiales hacia los hijos. Así que para esto, hoy tenemos a una gran especialista, Gaby Gutiérrez. Ella es periodista, es escritora y es emprendedora y además es mamá, ¿verdad? Eres mamá. Y de todas, la peor o la más pesada es la de ser mamá. Así es, supongo esto. Así que pues bienvenida una vez más, Gracias, Gaby. gracias. ¿Qué le dirías? ¿Verdaderamente es muy pesado ser mamá y a la vez ser productiva? Es una pesadilla. Sí, la verdad, las mamás que nos estén viendo lo sabrán. Es muy demandante porque es como tener un cliente enchinchoso todo el tiempo, 24 horas al día, ¿no? Y si se enferma, y si esto, y si el otro. Y aparte cuando están chiquitos y todavía no hablan, pues aparte el estrés adicional de que no te puedo decir dónde te duele, dónde no, escoger la escuela, saber si las maestras y las mises son las correctas o le están haciendo algo, si tiene bullying o si es un buleador, las preguntas, las interrogantes más pequeñas se convierten en toda una cuestión de existencia. Claro, me gustaría entonces que viéramos algunas cosas, incluso compartiendo tu experiencia como mamá, como emprendedora también, qué errores se cometen al momento de tener hijos y estar trabajando. Y después, ¿cuál sería la recomendación para poderlo hacer con un mayor equilibrio? Aquí la idea es de que podamos equilibrar las diferentes áreas de nuestra vida y con ello también incrementar la calidad de vida. Vámonos con los errores. ¿Qué errores consideras tú que son los más comunes en las mamás que están trabajando? Yo creo que es la falta de disciplina con los horarios. Yo antes de mi bebé, que tiene 2 años y cachito, era muy alma libre, muy ahorita tengo sueño, me duermo, tengo hambre, como, o no como, ¿no? No pasaba nada. Y entonces no tenía horarios. Y cuando nació mi bebé, pues la falta de horarios yo creo que nos, me ayudó a llegar a crisis de cansancio muy fuertes, ¿no? Y ciertamente, porque uno quiere acceder a toda la demanda del bebé y teniendo un trabajo aparte es muy complicado. En algún momento caes rendida. Claro, entonces ahí el error sería el que estamos también descuidando nuestra salud. Sí, Sería un error. lo principal, yo creo que es la principal razón, la falta de horario. Si tú dices, mi bebé lo voy a llevar con la guardería o con la abuelita que lo cuida de tal a tal hora, extender esos horarios, porque después, o sea,
creo que debes de ser como muy estricta en qué horarios debes de seguir, de 8 a 5 para de ahí recogerlo, jugar 2, 3 horas y se va a la cama, porque si no, al día siguiente lo vas resintiendo él y el bebé, o el niño chiquito, ¿no? Claro, entonces falta de estructura Falta de en estructura. nuestra organización del tiempo. Ajá. Claro. Ahora, ahorita mencionabas también el de la familia. ¿Consideras que la familia debe de ayudar en la crianza, en el cuidado de los hijos? No como una obligación, pero lo cierto es que históricamente y antropológicamente los bebés no son cuidados exclusivamente por una mamá o un papá, sino Ujú. por un grupo social, ¿no? Y creo que antes en nuestro tejido social como México estaba mucho más fortalecido porque todos intervenían en la crianza de alguna manera, ¿no? En alguna proporción, en la crianza de los niños. O sea, el vecino le echaba el ojo a los niños, Ujú. y ahora no, somos tan individualistas que el 90% de la responsabilidad cae en los padres y el 10% si tú quieres en una escuela o una abuelita, pero no como una obligación, pero sí son muy importantes. No puedes soslayar la injerencia que tienen en la crianza de los niños. Claro, entonces cuando pues existen ya este apoyo, esta ayuda de los vecinos, la familia, pues está mucho mejor. Se vuelve eso más difícil, supongo, cuando la mujer que trabaja, que tiene hijos, está sola, Uh-huh. que no está un compañero de vida o no hay un papá. En este caso, ¿consideras que no solamente que el trabajo va a ser doble, sino que a veces hay culpa en la mujer que tiene este hijo o esta hija al estar sola completamente en esta crianza? ¿O Podría, incluso crees que sea necesaria esta participación del papá o de este compañero de vida y que esté presente ahí en este cuidado de los niños? cada vez hay más jefas de familia en México, ¿no? La última estadística que viene del INEGI habla de una tercera parte de los hogares en México son guiados por una jefa de familia, es una tasa enorme, ¿no? No sé si culpa, lo que sí les puedo asegurar es que he visto más faltas o errores cometidos por la insistencia de las madres en querer tener a una pareja en la relación familiar que por decidir, bueno, pues si no está, no está, y entonces a lo que nos truje, ¿no? Este, o sea, no sé si culpa podría ser, lo que sí creo es que el desgaste es mucho mayor, como en mi caso, porque no hay quien haga relevos australianos, ¿no? Y entonces todo el tiempo eres tú, y está muy, muy pesado. Y lo que he leído, por ejemplo, en una investigación en Estados Unidos, no recuerdo ahorita de qué universidad, es que sí, las jefas de familia tienen una propensión muchísimo mayor a la depresión que las mamás que trabajan únicamente, ¿no? Porque si hay como un castigo, no sé si inconscientemente y no sé si orillado por la culpa, a que se olvidan o se dejan más de sí mismas. Claro, lo comento porque también ha habido varios estudios de psicología en donde las mamás que trabajan siempre hay una culpa ahí. A veces no es tan consciente, muchas veces es inconsciente y tratan de compensar. Pero esa culpa todavía se vuelve mayor cuando no hay el compañero de vida. Por eso lo comentaba, esto es lo que dice algunos estudios de psicología, pero tú que has trabajado con varias mujeres emprendedoras, muchas de ellas son mamás, en el caso tuyo también, entonces por eso era importante conocer tu opinión. Ahora, otro punto que va a ser fundamental. Muchas se ponen la limitante y el obstáculo, es que soy mamá, por lo tanto me va a costar mucho trabajo seguir creciendo de forma personal o profesional. Ejemplo, están trabajando en una empresa pero solamente tienen la preparatoria terminada o secundaria terminada o una licenciatura trunca. Entonces dice, mira, yo quisiera continuar con mi desarrollo profesional, ya sea terminar una licenciatura o terminar mi preparatoria, pero como tengo un hijo o ya varios hijos, y más si no hay alguien que los esté apoyando, entonces dicen, no voy a poder. Lo que es peor es que se quedan en un círculo vicioso, entonces dice, no puedo crecer porque aquí están mis hijos y estoy con ellos, pero también quisiera crecer y se vuelve un círculo vicioso porque no pueden dar más, pero tampoco pueden en este desarrollo. ¿Lo consideras como un obstáculo real o es un pretexto
o a veces ignorancia incluso, y sí se puede crecer profesionalmente a pesar de los hijos. Lo que me temo es que es un pretexto real para ellas. O sea, igual y para ti o para mí o para muchos podría ser, pues no, podría sonar más a un pretexto. El problema es que las personas que lo ven así lo ven como algo real para sí mismas y entonces más bien habría que ponerlo consciente y decir, o sea, realmente es un pretexto, o sea, yo en lo personal creo que no, pero a mí me parece, o las he visto a ellas y verdaderamente les parece una pared de concreto. Y entonces yo digo, la solución podría ser, si quieres retomar tus estudios, el ejemplo que estás dando, pues una materia, ¿no? De una materia a una materia, pues te vas a tardar 10 años, pues sí, pero no estás detenida. Y yo creo que Estás avanzando, que sea un exacto, paso a diario. o escuelas en línea y vas los sábados. O sea, al final, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Para ser un mejor profesional, un mejor ser humano y tener mayores ingresos? ¿No crees que eso le impacte positivamente a tus hijos? ¿No? Claro. Y fíjate que tanto en terapia como en coaching me dicen, el 99% de las mamás dicen, yo quiero lo mejor para mis hijos. Uh-huh. Y les digo, eso está excelente. Y mucho los hijos van a imitar, van a aprender de lo que hace la mamá o el papá, en este caso hablando de las mamás. Y si ven a una mamá que siempre se está quejando, que está siendo víctima, que en el trabajo la tratan mal, que no alcanza, de que verdaderamente la economía y el país está cada vez peor, pues eso es lo que están aprendiendo. Aunque verbalmente les digan, tú puedes, eres el mejor, eres un triunfador, pero el mensaje que se da, pues sí lo eres, pero yo no. Y finalmente se va a imitar. Entonces, creo que algo fundamental, si es que realmente quieren dar una enseñanza a sus hijos de liderazgo, de éxito, de felicidad, no es hablándolo, es haciéndolo y demostrando, porque los hijos hacen no lo que les dicen los papás, sino lo que ven que hacen sus papás. En este caso, entonces, ¿qué recomiendas para que estas mamás que nos están escuchando, que tienen hijos, que están trabajando, ahora sí vamos a lo que sí se debe de hacer, para que den esa imagen de empoderamiento, esa imagen de éxito hacia sus hijos? ¿Qué sí recomiendas? ¿Qué deberían de empezar a hacer? Que no se queden estáticas, ¿no? Que siempre tengan una meta, la que sea. Puede ser la escuela, puede ser hacer sus jarroncitos, macramé, lo que quieran, pero que tengan una meta, porque al final una meta es lo que te da visión y te hace seguir continuando. Y eso, como bien dices, es lo que los hijos ven. Les puedes dictar cátedra todos los días, pero si no lo ejerces, pues aparte vas a quedar como un fraude. Entonces, no se queden estáticas, ¿no? Cualquiera que sea sus metas, pero pian pianito, caminando. Claro, entonces aquí me gustaría también abordar un punto adicional. Vamos a pensar que se van preparando en la parte profesional, en la parte del trabajo, puede ser incluso, ya hablamos de emprendimiento, y ahí la llevan en este negocio, empieza a generar ingresos. Pero hay otro punto que es fundamental y que es también una educación sobre cómo educar a los hijos. Es decir, muchas mamás piensan que porque ya son mamás, en automático ya les llegó la sabiduría y el conocimiento para poder ser mamás y educar de la mejor manera a sus hijos. Lo que es peor, muchas reproducen cómo fueron educadas por su mamá o hacen exactamente lo contrario. No, mira, mi mamá me echó a perder, me amargó la vida, voy a hacer exactamente lo contrario. Pero no hay una metodología. Entonces, consideras esto también importante, fundamental, que no solamente se preparen en la parte laboral y económica, que es fundamental, pero también en cómo educar a sus hijos. Yo creo que si hay algo seguro con tus hijos es que la vas a regar. Sí. No importa si vas a escuela para padres o si vas a coaching, perdón. No, claro, pero la verdad es que tú también eres nuevo, y aunque no seas nuevo y tengas 10 hijos, la vas a regar porque no todos son iguales. Y además no hay padres perfectos ni hijos perfectos. Claro. Entonces lo primero es de antemano, perdonarte, ¿no? Porque creo que muchas veces educamos con miedo y ese puede ser uno de los principales errores, ¿no? Con miedo y a veces también con resentimiento de que los hijos me están limitando o tanto que tengo que hacer por ellos, o es que a mí mis papás no me dieron lo que yo les estoy dando y ellos no lo valoran. Entonces muchas veces hay tanto miedo
y también hay resentimiento. Sí. Entonces también implica mucho de esta autoconciencia y autorregulación que debemos de tener nosotros para poder ser mejores padres. Sí, claro. Y eso tiene mucho que ver con la conciencia y autoconciencia. Si tú detectas que X situación, un berrinche, te hace explotar de manera que hace ver a Hulk como niño de kinder, eso tiene más que ver contigo que con tu hijo, Claro. ¿no? Entonces, pues analízate mucho. El niño está en formación, bueno, todos, pero los niños particularmente. Entonces, creo que mucho es analizar qué es lo que está mal en ti o por qué reaccionas a X, Y circunstancia que no te permiten disfrutar la maternidad. No digo que sea un viaje a Disneyland, no lo es, exige muchísimo, pero las partes padres son muy padres. Claro, y es una gratificación enorme que nada lo puede compensar. En el caso tuyo, Gaby, que además de ser periodista, escritora, emprendedora, y que eres mamá, ¿qué te ha funcionado a ti para ser productiva, ser exitosa, esta mujer exitosa que eres, y que a la vez lo vas combinando ¿es niño el que tienes? Niña. Niña, con Ujú. tu niña de 2 años, ¿verdad? Ujú. Tengo entendido que tiene 2 años. ¿Cómo le has hecho para combinar esta parte y lograr el equilibrio? La verdad es, o sea, yo intento no trabajar mucho, parece inevitable, trabajo por lo menos 10 horas al día que no la veo, pero o sea, intento, lo que me ha funcionado mucho con Sofía es tener cosas únicas entre nosotras dos, espacios o momentos que nada más son mamá e hija, es noche de películas, los viernes son noche de chicas, es muchos juegos inventamos y nada más los hace conmigo, ¿no? Y no porque yo le diga, sino que como que ella ha ido aprendiendo que esas son nuestras cosas especiales, Claro. ¿no? Y a medida que va creciendo, pues, seguramente vamos a ir teniendo más cosas como de complicidad. Yo creo que esa sería la palabra. Hay batallas perdidas y que más vale perder, que ganas más perdiéndolas, como que se ponga la blusa o el moño. Ay, eso no tiene sentido, déjala que se equivoque, que combine el rosa con el azul o con cualquier color. Esas batallas creo que no tiene caso lucharlas. Claro, entonces yo creo que hay que escoger bien las batallas con los hijos, porque hay mamás, así como hace rato decías que ese miedo a equivocarse, no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, y a veces las mamás quisieran que su hijo o su hija no te ensucies, por ejemplo, le compran una ropa muy bonita para ir a una fiesta, Sí. pero no te ensucies. ajá, y no vayas a jugar, pues mira, ya te ensuciaste, ya rompiste el Claro. pantalón, y ya esto, y quédate ahí. Entonces, no se está cumpliendo con el verdadero objetivo. Algo que estás diciendo ahorita y que me gusta mucho es esa parte de interactuar. Y si se tiene que ensuciar al momento de jugar, de eso se trata la vida. Sí, incluso una de las cuestiones más, yo aprendí mucho de maternidad, creo. Digo, tengo unos padres maravillosos, pero de mi abuela materna, ¿no? Que yo pasaba mucho tiempo con ella. Y me acuerdo que ella era mi mamá le decía, no le dejes comer elotes con mayonesa tan ricos que son, Sí. en la noche. Y mi abuela me compraba 2 o 3, los que yo quisiera. Y decía, cuando se enferme, va a dejar de comerlos. Pues así los niños, ellos no son tontos, pero muchas veces, o mucho de lo que hacen que nos disgusta, lo hacen justamente para retarnos, ¿no? Entonces no caer en ese juego, ¿no? Sofía, por ejemplo, empezó a hacerme shh cuando la regañaba, como callándome, ¿y sabes cómo se le quitó? Le dije que cada vez que me hiciera shh, le iba a dar un ataque de besos. Y con eso se le quitó, porque entonces le quitamos el aspecto negativo. Claro. Y lo dejó de hacer, porque realmente ese shh lo que está involucrando es pélame, ¿no? Exacto, que entonces aquí algo muy importante sería ir más allá de la palabra o de las palabras que nos está diciendo de ese lenguaje verbal nuestros hijos o de la conducta que llegan a tener. Por ejemplo, los berrinches, que es muy común que las mamás, sobre todo llegan cansadas, llegan de una larga jornada, todo lo que han tenido que trabajar allí en el hogar. Y luego el niño o la niña se avienta un berrinche. La tolerancia que hay en ese momento a veces ya es mínima y sobrepasa. Y entonces ya viene la forma de el enojo o el pegar o el gritar y que después viene ese arrepentimiento. Entonces aquí algo que estás mencionando debe de ser muy importante, no ponernos a discutir como si sigues haciendo el berrinche, pues yo tampoco voy a hacer ese berrinche, sino más bien y hacerlo cómplice, como dices, y escoger esas batallas. Sí. Ahora, entonces, una vez que ya tenemos esto,
tiene que ver mucho entonces con vencer nuestros propios demonios, nuestras propias tareas no resueltas, sobre todo emocionales, porque ellos, los niños, son muy emotivos y van a sacar las emociones a flor de piel. Pero algo fundamental entonces va a ser aprender a reconocer y a manejar nuestras propias emociones para que ellos también lo aprendan a hacer. ¿Qué recomiendas aquí para los niños en esa gama que llegan a tener emocional? ¿Cómo manejarlo de una mejor manera? Ellos, particularmente cuando están chiquitos, creo que lo sacan todo a través del juego. Entonces, jugar, ¿no? A mí me chocaba jugar con las muñecas cuando mis sobrinas crecieron. Jamás jugué con mis sobrinas, pero con Sophie sí. Y a través del juego es que me entero cómo le fue en la escuela, o sea, en la guardería, qué hizo y qué no hizo, cómo le hablan las mises, ¿no? Entonces, todo es a través del juego, jugar. O sea, mientras que no sea un juego que la ponga en riesgo, como asomarte a la ventana o jugar con fuego, que juegue todo, porque así lo va sacando y de verdad es la única forma que ellos tienen para comunicarse. A Sofía le encanta, como a muchos niños, mojarse, entonces pues se la pasa mojándose, jugando con globos con agua y está bien, o sea, no escoge las batallas y aprende de tu hijo, que creo que eso es fundamental, que creemos que somos los que les vamos a enseñar y en primera ellos son unos guías espectaculares. Claro, son grandes maestros. Entonces, ya que tenemos esto, escoger las batallas, lo más importante es el juego. Para los niños es fundamental el juego. Y quisiera aquí agregar algo más, que ya lo dijiste, pero lo quiero remarcar. El juego no solamente es darle un celular, una tablet o algo para que juegue y se No, de hecho eso entretenga, invítenlo, si pueden. sino es el jugar, como tú ahorita lo decías, que empiezan a jugar o los globos y lo que más valoran los niños es jugar con sus padres, jugar con su mamá. Entonces, quítense esa careta de ser perfectas y si hay que ensuciarse, ensúciense. Si hay que hacer el ridículo, hagan el ridículo, porque los hijos van a recordar ese tiempo vivido con sus papás y no tanto el tiempo que vivieron en la televisión, en la tablet, en el celular. Entonces esto va a ser fundamental el contacto que vamos a tener. Claro. Ahora, complementándolo con la parte productiva, va muy ligado a un programa que tuvimos anteriormente que fue sobre emprendedurismo. ¿Consideras que sería muy bueno ir a la par, cuando alguien es mamá, tener un proyecto, ya sea de negocio, de inversión, de tal manera que le permita trabajar en lo que quiere, y a veces incluso desde casa, y con ello también tiene un mayor cuidado y control con los hijos? Va ligado. Sí, te vuelves un poco un malabarista, pero vale mucho la pena, ¿no? Creo que en educación laboral todavía nos falta mucho como sociedad aprender a saber que ser mamá no es un déficit para ser una ejecutiva, ¿no? Quizás las empresas todavía no están preparadas. A mí me hicieron una oferta de trabajo muy interesante hace unos meses y me la hizo un ex jefe y me dijo algo así como, pero conmigo, a mí no me salgas con que eres mamá y te tienes que ir a las 5, ¿no? Entonces creo que todavía nos falta un poco de cultura corporativa y en ese sentido, si no los puedes cambiar, pues pon tu propia empresa, ¿no? Yo creo que el emprendedurismo es muy exigente, no es que vayas a echar la flojera, pero te permite manejar más tus horarios, igual trabajar cuando el crío o la cría ya se fueron a dormir, y aparte cuando, insisto, si te apasiona, pues lo vas a hacer con muchísimas más ganas. Claro que eso va a ser fundamental y con ello estás dándole un mayor equilibrio a tu vida. Tienes un proyecto también, supongo que eso también fue inspirado por tu hija, que ahorita estás haciendo un cuento infantil. Sí. ¿Tu hija fue fuente de inspiración, no? No, de hecho fue una de mis sobrinas. El cuento lo empecé mucho antes de que Sophie naciera. Fue una de mis sobrinas que le tenía miedo a la oscuridad. Yo quería escribirle un cuento que le ayudara a superar su miedo a la oscuridad. Y fue cuando la empecé. Después me puse a estudiar en el IMBA y demás, creación literaria. Y fue cuando el cuento ya empezó a tomar más forma. Y ahora el gran reto es darle a Isabel, que es la protagonista del cuento, la oportunidad de nacer, porque ahorita están en un documento Word, ¿no? Pero yo la quiero hacer un ebook, que sea digital, obviamente, ilustrado, interactivo, y eso no está fácil. Entonces, más que ir con una editorial, yo quiero que el proyecto se mantenga independiente
y estoy lanzando un crowdfunding con Fondeadora. El proyecto se llama Salva a Isa, y si ustedes aportan con lo que puedan aportar, será de gran ayuda para que nazca este cuento, que no sé si ya mencioné que la intención era que fuera un cuento de terror para niños, y Isabel tomó las riendas del asunto y dijo, no, esto va a ser fantástico. Ah, mira, ¿y dónde dónde se pueden meter para que puedan ver el proyecto y hacer sus aportaciones? Es en fondeadora.mx, /projects, con J, diagonal, salva-medio A-Isa, si lo buscan como adentro de fondeadora.mx como Salva a Isa, lo van a encontrar. Excelente, pues ojalá puedas recibir muchas visitas y sobre todo este fondeo. Igual y por aquí pueden poner el link al ratito porque creo que puede ser complicado. Ok, perfecto, eso estaría excelente. Ya estamos casi llegando al final, pero me gustaría tocar un último punto en esto que es la educación hacia los hijos como madre. Hay ocasiones que cuando son madres que están solas, y luego viene una pareja, aparentemente dicen, mira, pues me va a ayudar, y a veces les están presentando, mira, salí con alguien, y le presentan a alguien, luego le presentan a alguien, y que a veces yo veo justamente un error, porque con querer dar esa honestidad y esa parte de compartir todo con los hijos, a veces también se hace daño. Yo considero ahí, sobre todo para las mamás que están trabajando y que están solas, el que hasta que estén seguras le presenten a alguien ya como pareja formal, pero también el que nunca va a estar superior esa pareja, sobre todo cuando dicen no, y no quiero que hagas esto y no aquello, y entonces las empiezan a limitar en sus sueños que tenían, y que no vale la pena alguien o una pareja a un alto costo que opaque a los hijos. ¿Estás de acuerdo, supongo? Yo estoy completamente de acuerdo. Me temo mucho que muchas mujeres podrían no verlo, ¿no? También me ha tocado, digo, yo estoy sola, Sofía a la fecha no ha conocido a ningún date, olvídate, una pareja mío. No es que yo me quiera poner de ejemplo ni muchísimo menos, pero sí he visto como muchos crímenes de guerra cometidos contra los niños, ya sea por tener a fuerza una pareja al lado, o por mantener al papá al lado, que realmente no aporta nada más que un ejemplo de relación dañina. Yo creo que es muy difícil verlo, pero si tú tienes la duda, es probablemente que estés en una situación así, y lo ideal es terapia. Claro, y sobre todo estar lidiando con la soledad. Entonces, no hacer nada por soledad, con esa hambre. Es pésima consejera la soledad. Exactamente, pero tampoco tener hijos por soledad o compensar las carencias emocionales hacia los hijos y querer absorber a los hijos como si fueran de mi propiedad, pero para cubrir esas carencias, que es algo fundamental. Y yo creo que algo básico para eso es que te ames. Suena a cliché y a tarjeta de Hallmark, pero neta, si te amas y estás completa tú como persona, no necesitas medias naranjas. Exactamente, y ya si viene alguien, entonces ya es para compartir, no para suplir. Es un extra. Sí. Exactamente. Estamos llegando al final. ¿Dónde te localizamos? Twitter, @Gabitrónica, con Y, el correo gabriela.gutierrez@inaudcomunicacion.com. Conclusión final. ¿Qué le dirías por último a estas mamás? Una conclusión final. No hay pretextos. Si quieres que sea tuyo, ve por él, no hay otra. Excelente. Pues muchas gracias a todo el equipo de Net Channel que hace posible esta transmisión. Por supuesto a ti que estás del otro lado. Recuerda que si tienes comentarios, tienes alguna duda, sugerencias para temas, nos puedes escribir en Facebook, estamos como Vivir Intensamente, o en Twitter como TV Vivir. Se despide tu amigo y coach, José Antonio González. Recuerda que estamos a un pensamiento de cambiar nuestra vida. La vida es hoy, así que a vivir intensamente. Nos vemos. Gracias.